Todo comienza con nuestro protagonista Van, quien despierta algo confundido porque su habitación luce diferente, pero al observar por la ventana descubre que no está en Japón, sino que hay una ciudad completamente diferente. En ese momento una criada llega con él preocupada por verlo en la ventana y Van se asombra porque recuerda el nombre de la chica. Además tiene recuerdos de su corta vida de 2 años en el Palacio del Dominio Fertio, pero también acaba de recordar la otra vida que tenía en el otro mundo, así que supone que está viviendo lo que leía en cómics de su otra vida y significa que acaba de reencarnar. Unos minutos después se sienta a la mesa a comer, donde las criadas siguen emocionadas por alimentarlo y Van solo mira a sus 3 hermanos y a su padre Yalpa, el cual con su actitud fría le pregunta a cada uno de sus hijos que piensan estudiar. Ellos le dicen que se inclinan por magia y técnicas militares, mientras que Van le responde que le interesa conocer sobre historia de este reino. Yalpa se ríe asombrado porque a pesar de tener solo 2 años ya tiene una mente muy avanzada y espera mucho de él cuando presente la prueba de aptitud mágica a los 8 años, ya que está seguro que heredará el poder de fuego de la familia Fertio. Nuestro prota sabe que para la nobleza de este mundo los elementos mágicos ofensivos como el fuego, agua, viento y tierra son los más esenciales y cualquiera de la nobleza que no tenga uno será visto como una deshonra. Pero después de comer va a la biblioteca para seguir aprendiendo más. Allí Till le explica sobre todas las cosas de las que tiene dudas, informándole sobre las razas de semihumanos como elfos o sobre monstruos marinos, hasta que en ese momento el mayordomo en jefe Esparda llega con varios libros allí, ya que ha escuchado que está aprendiendo bastante rápido y como el servidor más leal a la familia de su padre se encargará de enseñarle todo lo que necesita. Al final, durante los siguientes 2 años, Van tuvo clases intensivas de parte de Esparda, lo que le pareció un infierno, pero en un tiempo muy rápido ya sabía leer y escribir. Además, adquirió una gran información sobre este mundo. También, luego de cumplir los 4 años, comenzó a practicar con la espada y las criadas seguían asombradas porque nuestro prota es diferente a los otros nobles, ya que les permite hacer bromas con él y no las castiga por jugar también con él. Una vez nuestro prota cumple los 5 años de edad, sigue entrenando contra varios chicos de mayor edad, pero la diferencia es bastante alta a pesar de ser menor, ya que logra derribar a sus oponentes con técnicas refinadas que dejan impactados a los chicos. Incluso Dee, el subcomandante de los caballeros del reino, llega para hablar con él, asombrándose al ver que no tiene callos en sus manos porque por su rendimiento pensó que entrenaba de noche, algo que Van le niega porque con todo el estudio que tiene de Esparda es imposible que le quede tiempo de sobra. Aún así, Dee le responde que ve un gran potencial en él y será quien lo entrene personalmente, ya que está seguro que se podrá convertir en el espadachín más poderoso de todo el reino, algo que asusta a nuestro prota porque le recuerda que tan siquiera es un niño de solo 5 años. Durante los siguientes días Van entrena de manera infernal con Dee, quien no deja de darle retos y desafíos para que siga practicando, así que termina los días completamente agotado y a pesar del dolor sigue pensando que esta vida es realmente increíble, ya que en su otra vida vivió durante muchos años la misma rutina. Esto es algo que él no piensa volver a repetir, ya que ahora que tiene esta nueva oportunidad aprovechará cada momento para ser más feliz. Después de cumplir los 6 años, Van decide salir al mercado con Till, ya que se siente demasiado encerrado en el palacio donde solo estudia y entrena. Además, escucha los rumores de las personas que lo llaman el niño prodigio, pero él queda totalmente encantado al ver la gran cantidad de locales y mercaderes del lugar. Till incluso le señala el edificio de la compañía Mari, uno de los más grandes en el reino, aunque en ese momento nuestro prota escucha unos gritos y observa como un hombre lleva a un chico atado a una soga. Esto lo sorprende demasiado y Till le explica que eso es algo que sucede muy comúnmente en el reino, ya que algunos padres se ven en la obligación de hacerle esto a sus hijos para poder tener dinero y al no poder alimentarlos correctamente. Esto impresiona aún más a Van por cómo se vive en este mundo, pero Rosalie justo sale de la compañía asombrada al reconocer al hijo del marqués. Till se lo presenta como el niño prodigio y Rosalie
Rosalie le da la bienvenida, ya que en su negocio están dispuestos a ayudarles en lo que necesite. Nuestro prota se acerca curioso preguntándole cuánto podría darle a aquel hombre por su hijo, así que la mujer le pregunta qué tipo de actitud mágica tiene y el hombre le responde que no tiene ninguna, así que ella le explica que no puede darle más de 2 monedas de plata al no tener ninguna aptitud física. Esto enfurece demasiado al hombre porque no recibirá nada valioso y hasta golpea al chico diciéndole que lo llevará a otro negocio, pero nuestro prota inmediatamente lo detiene avisándole que lo comprará por 5 monedas grandes de plata, así que el hombre termina aceptando y se va de allí, mientras que nuestro prota libera al chico preguntándole el cuál es su nombre. Este se presenta como Kamshim y nuestro prota le dice que ya es libre, por lo que puede ir a donde quiera y hacer lo que quiera. Esto también sorprende a Till porque pensó que lo compró por otra razón y nuestro prota le responde que lo hizo porque es la única manera de salvarle la vida, aunque comprende que Kamshim no tiene un lugar al cual volver y le propone que lo acompañe a su mansión, aunque en ese momento los guardias le avisan que su padre no dejará entrar a un chico desconocido allí y la única manera de hacerlo es si lo lleva como esclavo. Nuestro prota al escuchar esto decide hablar con Kamshim, quien acepta la condición y Rosalie les dice que deben hacer el contrato, así que toma las manos de los dos chicos e inicia el vínculo, dejando una marca en el dorso de la mano de Kamshim, quien observa impresionado el símbolo de esclavo, mientras que nuestro prota le pide a Rosalie que le ayude a conseguir algo de ropa para él. En los siguientes días nuestro prota se alegra porque su relación con Kamshim está mejorando bastante, ya que este lo cubre en ocasiones que no quiere entrenar y el chico se muestra leal a su pacto. De esta manera pasan los siguientes días hasta que cumple los 8 años. Todos en la ciudad están emocionados por saber qué elemento tendrá el niño prodigio, ya que es el mejor de toda la familia y es el más amigable de todos. Pero esa misma noche Yalpa grita enojado tras conocer que nuestro prota no tiene ninguna afinidad a los 4 elementos principales, sino que su magia es de fabricación, la cual es la peor de todas las aptitudes mágicas porque solo sirve para fabricar materiales y joyas, pero esto no sirve para un noble ni para defender su territorio, así que lleno de ira prepara su espada para eliminar a nuestro prota porque había depositado sus esperanzas en el último hijo que su amada le dio, aunque no piensa dejar que él le arruine su vida e intenta eliminarlo, aunque Murcia es quien interviene evitando que le haga daño y le da una propuesta a su padre, así que le recuerda que en la frontera de su territorio hay una aldea sin nombre que nunca han podido explorar. Aquel lugar tiene algunos materiales pero está tan cerca de las bestias mágicas y de la frontera enemiga que normalmente la usan como base de entrenamiento militar, así que le parece mejor enviar a nuestro prota allí para que la controle. Yalpa sabe que esto sería como un exilio pero sin serlo legalmente para mantener el honor de la familia, por lo que decide aceptar y le agradece a Murcia por darle un buen uso a aquel chico sin futuro. Van también le agradece a su hermano porque se había imaginado lo peor, así que al siguiente día nuestro prota observa cómo le preparan sus cosas y agradece la intervención de su hermano para que le dejaran llevarse algunas de sus pertenencias. Además les sorprende ver que tanto Till como Dee deciden acompañarlo porque no pensarán dejarlo solo. Incluso Esparda le dice que se retiró del servicio de la familia para poder acompañarlo porque quiere pasar su retiro a su lado viendo cómo avanza en su educación. Además que mientras salen de la ciudad todas las personas salen a despedirlo, algo que no se esperaba porque la idea de su padre era que se marchara sin que nadie lo notara, pero Dee le responde que él fue anunciando a toda la ciudad para que le dieran una gran despedida, lo que le emociona completamente porque les demostrará que será un gran señor y que convertirá aquella aldea remota en un gran lugar del dominio de su padre. Unos días después nuestro prota les enseña a Kashim y Till lo que ha podido aprender con su magia, ya que puede transformar una pequeña rama en una espada diminuta, pero mientras hablan el carruaje se detiene de manera repentina porque la aldea a la que se dirigen está bajo ataque. En ese momento nuestro prota ve que un grupo de al menos 50 hombres están atacando la aldea. Además sabe que estos no resistirán durante mucho
tiempo allí, pero tampoco cree que sea buena idea atacar porque solo trae unos pocos caballeros y una docena de aventureros que su hermano contrató para protegerlos. En ese momento Dee es quien pide a nuestro prota que les dé la orden porque luchará sin dudarlo, pero los aventureros se oponen y se niegan a hacerlo porque no piensan en morir, ya que fueron solo contratados como escoltas y no para luchar en guerras, aunque Esparda es quien les dice que deben de luchar, pero deben de hacerlo con un plan en mente porque no dejará que Dee muera luchando de frente, ya que nuestro prota necesita de su liderazgo. Así que les explica que es un mago de los 4 elementos y aunque está un poco viejo, levanta una muralla mágica para que todos los demás puedan atacar. Incluso les dice que él será el señuelo para que aquellos bandidos se enfoquen en él. Dee rápidamente se niega a dejarle toda la responsabilidad y mientras discuten es nuestro prota el que no quiere que ninguno de ellos muera, ya que sabe que les será imposible dirigir un lugar como este sin las estrategias de Esparda o sin la autoridad de Dee, por lo que les avisa que él será el señuelo. Teal y Kamshim se niegan a que lo haga, pero Ban les dice que no puede ser un líder si deja que sus súbditos mueran por él. Además les recuerda que ya ha entrenado con Dee durante varios años y no morirá tan rápido. Incluso si eso llega a pasar, solo les pide que oculten su cuerpo para que su familia no se dé cuenta. En ese momento Orto recuerda la conversación que tuvo con sus compañeros sobre la misión de escoltar al hijo del marqués, algo que no le gustó en un principio porque todos los nobles son engreídos y solo lo hizo por el dinero, pero cuando nuestro prota lo saludó agradeciéndole por aceptar escoltarlo, cambió totalmente de opinión sabiendo que hay marqués buenas personas. Esa actitud lo dejó impactado desde el primer momento y ahora decide tomar la delantera, ya que no puede ser un aventurero digno si deja que un niño arriesgue su vida primero que él. Dee también se une a él poniéndose al frente porque como caballero de la familia Fertío debe proteger a cada uno de los integrantes. Además, Esparda se les une porque le dice a nuestro prota que debe aprender el valor de ser un heredero y por ahora ellos darán inicio a su nuevo plan. Así que con su magia hace que un muro bloquee los costados de los bandidos, mientras que Dee y sus hombres junto con Orto comienzan a bloquear los ataques por los costados. Incluso el resto de aventureros usan sus ataques a distancia para llamar la atención de los bandidos, consiguiendo rodearlos y los ataques hacen que los enemigos no sepan a dónde dirigirse. Incluso algunos de ellos comienzan a huir rápidamente, pero el líder de los bandidos no piensa en perder y va en dirección del muro para acabar con los más débiles. Nuestro prota ve las intenciones del líder de los bandidos y con su espada se lanza al ataque, logrando esquivarle el ataque del líder y lo desarma completamente, mientras que Kamshim le da un corte aprovechando la ventaja para acabar con ese hombre. Un rato después todos logran capturar al resto de bandidos, lo que enorgullece a todos porque no perdieron ni un solo hombre en este combate. Incluso Orto habla con los aventureros proponiéndoles que se queden un tiempo porque nuestro prota le causa mucha curiosidad, aunque la mitad del grupo se niega a hacerlo porque tienen otras misiones y no quieren perder su tiempo, pero sus amigos más cercanos deciden aceptar ya que ese chico les salvó la vida contra el líder de los bandidos y nunca antes habían visto a un niño con esa determinación. Un momento después van a entrar a la aldea viendo asombrado que es un lugar mucho más amplio de lo que se imaginó, pero también observa la pobreza en la que viven las personas. Ronda se presenta como el jefe de la aldea y le agradece porque esta vez los ayudarán contra los invasores. Pan le pregunta si eso sucede seguido y Ronda se lo confirma, ya que desde que dejaron de pertenecer como territorio al otro marqués han perdido su protección y son constantes los ataques. Nuestro prota al escuchar esto se disculpa con él en nombre de su padre porque sabe que este no le presta demasiado atención a las aldeas pequeñas, pero le promete que justamente viene a cambiar esa situación y ya tiene pensadas algunas estrategias para mejorar la vida en la aldea y reforzar la seguridad. El jefe y sus más cercanos saben que sería bueno, pero le explican que no han conseguido muchos avances y no esperan que se logre fácilmente. Pero Dee y Esparda es quienes se presentan como miembros de la familia Fertío que han servido durante mucho año a ellos y le pueden asegurar que nuestro prota es un prodigio que viene a cambiarles
es la vida. Eso ilusiona a Ronda y a su gente porque si personas de tan gran nivel vienen a su aldea tienen esperanza, aunque su ilusión se desvanece al saber que nuestro prota no tiene magia ofensiva. Pero nuestro prota les asegura que hará todo lo posible para que la aldea sea próspera, empezando por bajar los impuestos a las cosechas en un 10% temporalmente hasta que estén más recuperados. Además le pide a Esparda que con su magia levante un muro de tierra sobre la muralla de troncos y aunque sea temporal les puede servir para protegerse durante un tiempo. Dee también propone crear trampas para los bandidos que no se puedan acercar y nuestro prota le pide a Ronda y a las personas de la aldea que cooperen juntos, ya que está seguro que convertirán este lugar abandonado en parte importante para el reino. Después de unas horas, Van se aparta con sus dos compañeros para probar algo con su magia de producción, ya que ha estado pensando cómo puede usarla y toma un trozo de madera. Luego le da un poco de maná y deja que su imaginación vuele en la espada. Además, necesita que cada fibra de la madera se comprima y se trence con las demás. De esta forma crea un bloque perfecto de fibra. Orto se extraña al ver aquel objeto y hasta intenta cortarlo, pero le asombra demasiado que este es demasiado resistente, mientras que nuestro prota se emociona porque significa que va por un buen camino. Durante las siguientes horas sigue practicando y transforma los bloques de fibras en armas como espadas o hachas, asombrando a Teal porque no parece que su maná se agote nunca antes. Pero nuestro prota también se pregunta el cuál será su límite, ya que había escuchado que fabricar objetos costaba demasiado maná, pero en su caso no se siente cansado y sigue practicando hasta que llega la noche. A la mañana siguiente, de inmediato junto a Teal y Kashim y organizan los bloques en el lugar donde quiere que sea su hogar. Ronda no tiene problema con que usen esa parte y nuestro prota decide comprobar los límites de su poder, ya que no sabe si puede construir paredes o un techo, pero concentra su magia en el suelo y se imagina los materiales uniéndose en cada parte, levantando columnas y paredes refinadas allí, incluso hasta un techo de diferentes niveles y además de agregarle las puertas y ventanas. Esto deja sin palabras a todos en la aldea porque notan cómo la magia surge efecto y una edificación se levanta en medio de todos. Incluso nuestro prota queda impactado al ver el resultado, ya que es una verdadera mansión que construyó justo como se la imaginaba y ahora comienza a entender que su poder no es tan inútil como todos pensaban. Por otro lado, todas las personas siguen asombrados por el poder de nuestro prota, pero Van les explica que no es para tanto porque quisiera tener poder ofensivo para protegerlos, aunque los aventureros siguen asombrados porque su poder de producción es realmente superior a lo que habían visto en personas normales. Esparda es quien les dice que tiene sentido pensar que la magia ofensiva sirve más para un rey, pero eso es solo en momentos de guerra y en el caso de nuestro prota su amabilidad con las personas es lo que le hace destacar, ya que se reúne con todos sin importar su estatus y eso es de admirar. Aunque nuestro prota se avergüenza un poco por los halagos y propone ayudarles a Dee y sus servidores con la construcción de sus casas si le traen la madera suficiente, por lo que estos deciden comenzar a traerla de inmediato porque quieren vivir en un lugar creado como él. Incluso Rondo y todos los aldeanos le preguntan si ellos también pueden traerle algo de madera para que les ayude a construir un hogar, ya que sus casas están muy deterioradas y sufren demasiado en el invierno. Nuestro prota sabe que todos necesitan su ayuda y aunque eso le costará bastante esfuerzo, acepta ayudarles. Todo porque su objetivo es mejorar la vida de cada uno de los habitantes de la aldea y les promete remodelar todo el lugar. Varios días después, nuestro prota termina todo el trabajo, dejando aún más asombrados a los de la aldea, no solo por su poder de producción, sino su conocimiento de arquitectura para construir las casas, mientras que Van les explica que dividió las zonas por barrios con casas del mismo estilo para que vivan en igualdad de condiciones. Incluso adecuó unos baños junto a su mansión para que puedan disfrutar ocasionalmente de un rato agradable, algo que todos en la aldea le agradecen y llenan a nuestro prota de provisiones como muestra de gratitud. Después de un buen baño, nuestro prota por fin descansa en una cama tras los largos días de viaje y de trabajo, aunque sabe que todavía les queda mucho por hacer en esta aldea. Al siguiente día,
Van propone que para ayudar a la seguridad deben usar los canales que rodean la aldea con agua. Por eso, junto a sus sirvientes comienzan a crear un canal que una al río cercano con la aldea. Esparda es quien usa su magia para ayudarles, mientras que Dee y los demás trabajan en la excavación. Incluso nuestro prota usa su magia para fortalecer las paredes del canal y que no se deterioren con el paso del agua. De esta manera, tras un día y medio de trabajo sin descanso, consiguen llegar hasta el río. Así que conectan ambos canales y a los pocos minutos el agua llega hasta los bordes de la aldea. Así que todos celebran de que de esta forma los bandidos no los atacarán tan fácilmente. Van también les propone crear un embalse detrás de la aldea por si en invierno los canales se rebosan. Esparda está de acuerdo con esta idea y con eso también tendrán reservas de agua en caso de una sequía, aumentando el nivel de la aldea y sus opciones para sobrevivir. Unos días más adelante, nuestro prota termina de reforzar las murallas de tierra que Esparda levantó, ya que usando algo de agua junto con rocas trituradas consiguió crear una capa de concreto que mejoró la resistencia de las murallas. Además, aprovechó para crear algunas ballestas sobre la muralla que pueden usarse en caso de ser atacados. Dee, por su parte, no deja de estar sorprendido y comienza a reclamar que fue un error increíble de Yalpa expulsar a nuestro prota, ya que con su poder seguramente el territorio habría crecido exponencialmente. Esparda le responde que él también lo sabe, pero lo mejor es que nuestro prota demuestre lo que tiene en este lugar y solo le pide que no piense en rebelarse contra su padre en un futuro. Unos minutos después se reúnen para comer y Esparda le dice a nuestro prota que no solo pueden enfocarse en la defensa, sino que deben conseguir mejorar la economía, ya que un solo mercader viene al mes y sería bueno demostrar que tienen cosas para vender. Nuestro prota acepta al saber que ya no le quedan ingredientes para sus dulces y comienza a mirar las opciones posibles para vender algo que sea de valor. Así que más tarde Van sale junto a Till y Kashin asombrándose por ver el filo que tienen las armas que les fabricó de madera, ya que estas armas destruyen el escudo del aventurero Shara sin ningún problema. Así que nuestro prota con su poder vuelve a arreglárselo, mientras que Orto llega informándole que encontraron una gran cantidad de minerales en la base de la montaña, algo que es bastante extraño, pero suponen que al ser un bosque lleno de criaturas mágicas no ha sido explorado y seguramente en la cordillera deben haber más. Esto sorprende a nuestro prota porque no solo hay hierro, oro y cobre, sino que hasta encontraron mitrilo en ese lugar. Así que emocionado decide tomar algo de hierro para comprimirlo con su poder. Luego decide crear dos armas, la cual la primera es una daga y la segunda una espada para Shara como disculpa porque le dañaron su escudo. Pero el chico queda totalmente impactado por esa arma y todos los demás aventureros le piden que le fabrique algunas armas porque se ve que son demasiado valiosas, mientras que Esparda se acerca bastante intrigado porque no es común encontrar mitrilo en los bosques, sino que este material debería estar en la cima de la cordillera, así que la única explicación es que haya una mazmorra cerca de allí. Esto los asombra a todos y nuestro prota sabe que si hay una cerca eso sería una noticia importante. Esparda se lo confirma porque el gremio se interesaría de inmediato, ya que las mazmorras tienen grandes tesoros y reliquias, así que seguramente instalarían una sede en su aldea para aprovecharse. Pero Van sabe que aún no tienen los recursos para recibir un gran número de aventureros y podrían terminar en una crisis. Además que si encuentran la mazmorra y dan la noticia, es posible que los dominios cercanos quieran invadirlos para quedarse con esta zona. Incluso hasta su misma familia podría alejarlos de la zona al ver que sí es un lugar valioso y deciden no buscarla de momento, ya que es mejor mantenerlo en secreto hasta que la aldea tenga un valor por sí misma y que nuestro prota esté asegurado como el señor de aquella zona. Al final, una vez nuestro prota regresa a la aldea, habla con Till, quien no deja de estar sorprendida porque nunca se le agota el maná. Van le responde que también le asombra demasiado esto, pero solo siente cansancio físico y después de un rato puede recomponerse, aunque en ese momento un hombre corre a toda velocidad avisándoles que una horda de lagartos acorazados los está atacando, pero nuestro prota les ordena de inmediato que levanten el puente y que todos se refugien. En ese momento nuestro prota busca una solución porque Orto y los aventureros
caballeros están de cacería, así que logra convencer a los aldeanos para que suban a la muralla y se preparen para usar las ballestas. Till por su parte no deja que él vaya al frente porque debe protegerse y Dee es quien sube allí, viendo impactado que es una horda de al menos 40 lagartos acorazados y están en graves problemas, ya que ni tan siquiera un caballero experimentado es capaz de vencer a uno solo de aquellos monstruos y tienen un gran grupo aproximándose allí. Aún así no pueden quedarse sin hacer nada y les ordena a todos que preparen las flechas de hierro que hay en las ballestas, así que todos disparan las ballestas y Dee queda impactado al ver que las flechas atravesaron a los lagartos y acabaron con 10 de ellos en un instante. Esto le da mucha esperanza y les ordena que disparen de nuevo. Todos lo hacen, aunque le explican que no tienen más flechas de hierro porque nuestro prota solo pudo crear unas pocas. Dee le responde que ya lo sabe, pero se da cuenta que ya acabaron con casi la mitad de los lagartos y necesitan detenerlos antes de que alcancen la entrada. Así que Van es quien recuerda que las armas de madera que fabricó son realmente fuertes y le pide a Dee que prueben las flechas de madera. Esto sorprende a los guardias porque los lagartos acorazados son tan fuertes que armas de madera no servirán, pero Dee confía completamente en Van y les ordena que disparen las flechas. De esta manera las ballestas disparan una oleada de flechas que acaba con varios lagartos más. Esto llena de esperanza a Dee porque la victoria es suya y da las instrucciones para que sigan atacando. Así que minutos después todos los lagartos fueron eliminados y Dee queda sin palabras totalmente, ya que fue una victoria abrumadora contra una horda de monstruos que habrían puesto en peligro incluso a un escuadrón experimentado de caballeros. Pero las ballestas y flechas de nuestro prota demostraron totalmente su poder. Por esto no le queda ningún tipo de duda que Van será alguien realmente importante en este mundo. Un momento después nuestro prota mira cómo todos ya trabajan en recolectar lo que más pueden de aquellos monstruos. Orto es quien les avisa que los materiales les darán una gran fortuna, aunque la carne puede que se eche a perder porque es demasiada para venderla a tiempo o comérsela. Pero Van, al saber esto, decide hacer un festival en la aldea esa noche para que puedan comer al máximo. Una vez comienza la celebración, Ronda no puede creer que un noble sea tan amable con ellos y que los ayude. Till le responde que sabe que es extraño ver un noble como nuestro prota, pero eso es lo que lo hace especial. Mientras que Van se impacta al saber que recibirán más de 300 monedas de oro y si lo convierten al valor de su otro mundo sabe que serían muchos millones. Pero Esparda es quien le dice que no debe ilusionarse demasiado porque la ley de su territorio les dice que si una aldea logra vender más de 100 monedas de oro en menos de un mes tendrán que pagar impuestos al 50%. Esto no le gusta mucho a nuestro prota porque perderán mucho dinero que les puede servir y Esparda le dice que hay una manera de poder evitarlo, ya que sería dándole el crédito de todo a su hermano Murcia. Nuestro prota está de acuerdo con este plan porque a su hermano le vendría bien y además no le sirve que su padre vea esta aldea como un lugar de gran valor porque lo terminarían expulsando y decide aceptar. Así que al siguiente día los comerciantes Bell y Rango, enviados de la compañía Mari, quedan impactados al llegar a la aldea porque no es como la recuerdan, pero al ver a nuestro prota en la entrada no comprenden qué hace el hijo del marqués en aquel lugar. Van rápidamente lo lleva al almacén informándoles sobre lo que quiere vender y los chicos quedan sin palabras, ya que son muchas pieles de gran calidad y valiosa junto a muchos materiales, por lo que están completamente seguros de que la compañía lo comprará todo, aunque tardarán un mes en llevárselo. Nuestro prota acepta sin ningún problema y les dice que además tiene algunas armas que quisiera vendérselas. Los chicos aceptan y cuando las ven sabe que son de gran calidad y se venderán muy bien, pero nuestro prota nota que ellos piensan quedarse con el crédito de las armas y les propone que mejor lleguen a un acuerdo, ya que ellos pueden anunciar y promocionar esas armas en las ciudades y a cambio les dejará una tienda para que ellas puedan comprárselas a él y vendérselas a quienes quieran. Así que los chicos aceptan sin ningún tipo de problema porque saben que le ganarán una buena fortuna en un futuro, aunque les asombra ver que nuestro prota les construye la tienda en cuestión de minutos. Unos días después Van habla con Esparda, quien le explica que las mejoras van bien, pero debe pensar en que esta pequeña aldea se convierta en una fortaleza por 10,000 personas más.
aunque nuestro prota piensa que es demasiado, pero Sparda se lo niega, ya que sabe que con el crecimiento actual incluso 10.000 personas serán poco, pero deben ponerlo como una meta. Así que nuestro prota acepta la idea y le confiesa que ya tiene ideada una manera de crear las murallas para que a los enemigos les sea más difícil alcanzarlos. Pero mientras hablan les avisan que tienen una visita inesperada de unos emisarios enviados por el dominio vecino. Unos minutos más tarde Van recibe a Carla, quien se presenta como una vizconde enviada por el señor Fernandín, dueño del dominio vecino, y viene junto a la hija del marqués Arud. La pequeña se presenta y todos se sientan a hablar con ellas, aunque Carla imagina que ya saben a qué vienen porque Ferdinand quiere conocer el futuro del niño prodigio que vino a este lugar y espera que no sea una amenaza. Van entiende sus preocupaciones, pero les asegura que no hay nada de preocuparse porque en realidad los echaron de su casa. Carla rápidamente le responde que no le cree en lo absoluto porque ya vio la transformación que le dio en cuestión de semanas a la aldea, y por lo que sospecha deben querer convertir esta aldea en una fortaleza militar justo en la frontera y deben tener al menos 5.000 hombres allí. Pero nuestro prota no puede evitar reírse por estos comentarios y las ideas que ellas tienen, aunque se disculpa por su forma de actuar, ya que le explica que en realidad fue expulsado de su casa solo con su esclavo, pero Dee, Sparda y Teal decidieron venir por su propia voluntad. Además, no tienen una fuerza de milicia como ella se imagina, pero Carla no puede creerle porque ella misma ya vio la transformación de la aldea, y nuestro prota les pide a las chicas que lo sigan para enseñarles cómo lo consiguió. Así que tras salir de la aldea le pide a Sparda que levante un muro. Luego él con su poder convierte la tierra en concreto y además con algunos bloques de fibra construye una puerta de madera inmensa. Carla le pregunta impactada qué tipo de poder tiene y nuestro prota le responde que es magia de producción, la cual es considerada la más inútil del mundo, y cuando su padre conoció su afinidad lo expulsó sin dudarlo, ya que ni tan siquiera su padre ha visto lo que es capaz de hacer, y le asegura que en el dominio vecino pueden estar tranquilos con ellos, ya que principalmente no quiere luchar ni tener enemigos, simplemente vino a este lugar a mejorar la vida de estas personas y hacer próspero este lugar. Carla por su parte sigue totalmente impactada y le confiesa que el objetivo principal era ofrecer a Arud como esposa al señor de esta aldea para que Ferdinand no tuviera que preocuparse por una guerra en el futuro, algo a lo que ella se opuso desde el principio, y nuestro prota la entiende, ya que no es para nada bueno que la hija de un marqués termine regalada en una aldea lejana y sin futuro. Pero Carla le responde que ya cambió de opinión al ver su poder y todo lo que ha hecho, ya que incluso tiene una forma de hablar que no representa a su edad y está segura que Arud tiene un gran futuro a su lado, lo que asusta bastante a nuestro prota y prefiere que mejor dejen eso para después porque no cree tener la edad necesaria para pensar en compromisos. Al final Carla decide aceptar dejarlo en paz, pero primero espera que lo dejen quedarse con Arud esa noche en la aldea. Nuestro prota las acepta sin ningún problema y hasta construye una residencia para ella, ya que no tiene habitaciones libres en su mansión, lo que deja aún más impactadas a las chicas por el gran poder de construcción que tiene él. Al final, una vez se sientan a cenar, nuestro prota habla con Arud intentando conocer más sobre ella. La chica, algo avergonzada, se suelta un poco a la conversación y se anima por las preguntas que le hace. Incluso cuando se despiden, ella le agradece bastante porque estaba muy nerviosa pensando que se comprometería con alguien como él, pero le alegra ver que es una persona muy amable. Esto alegra a Van porque no le dio una mala imagen a la chica, aunque al reunirse con Sparda, este le informa que si enviaron a Arud para comprometerlo con él es porque seguramente tampoco tiene una actitud mágica ofensiva. Así que nuestro prota logra entenderla y decide dejar que se quede a vivir en la aldea si ella sí lo quiere y sin necesidad de comprometerse, ya que él sabe lo difícil que es estar en esa situación. Mientras que Arud, por otro lado, solo espera que llegue el siguiente día porque hace mucho que no se sentía tan comprendida y le agrada mucho poder hablar con nuestro prota. A la mañana siguiente, Van es despertado por Kashim, quien le informa que tiene un asunto urgente en el lago de Van, pero
pero nuestro prota lo sigue rápidamente, aunque se asombra de que le hayan puesto ese nombre al lago y nota que hay varias personas reunidas, por lo que pregunta qué sucede y ve que hay un rostro en medio del agua. Sparda le explica a nuestro prota que se trata de un Apkallu, una raza de semi-humanos que es muy poco conocida y muy rara vez se logra ver, así que es una hazaña tenerla en su lago. Van intenta hablar con ella pero no le responde y decide ofrecerle algo de comida, así que en ese momento la chica se acerca curiosa y tras probar la comida le pregunta quién venció a los lagartos acorazados. Todos le responden que fue su señor y Rey Ban, pero este lo niega y les explica que fue algo trabajado de todos, aunque la chica vuelve al agua dejando algo confundido a nuestro prota y espera que le explique qué está sucediendo. Unos minutos después nuestro prota es llamado nuevamente al lago porque un gran grupo de Apkallu están allí. Esto se le hace demasiado extraño y ve la mirada intimidante de un hombre quien le pregunta por aquel que eliminó a los lagartos. Ban le responde que él fue el responsable, aunque teme que hayan ofendido alguna creencia de esa tribu, pero el hombre simplemente se asombra al saberlo y se presenta como la Dabesta, llamando a nuestro prota el joven héroe y le dice que aceptará que se case con su hija Priora por ese hazaña. Esto confunde mucho más a Ban porque no entiende los motivos para hablar sobre eso y le pide un poco de tiempo, ya que quiere saber qué lo está motivando a esa propuesta. La Dabesta le responde que su gente siempre ha estado lejos de los humanos, pero últimamente los lagartos acorazados han invadido sus ríos y han perdido a varios hombres, por lo que necesita aliados fuertes que puedan acabar con los lagartos. Ban entiende sus preocupaciones y les promete que los protegerá sin necesidad de tener un compromiso con su hija, pero todos los Apkallu quedan fascinados y junto a su líder deciden quedarse a vivir en aquel lago, lo que nuestro prota acepta sin ningún problema y hasta les construye algunas casetas donde puedan refugiarse en tiempos de invierno y de la lluvia. Incluso tras hablar con la Dabesta, quien les ayuda con las labores de limpieza de los canales subterráneos que construyó para limpiar las tuberías bajo la aldea, vivirán en armonía y sin problemas. Pero en ese momento llega Carla y Arut, aunque ellas quedan impactadas por ver a los Apkallu y escuchar que Priona se presenta ante ellas como la esposa de nuestro prota. Al siguiente día Ban se reúne con Arut sobre el lago para explicarle el malentendido. La chica lo entiende porque ya le explicaron lo que sucedió y no deja de halagarlo porque ha construido un gran lugar en lo que era una aldea casi que abandonada. Pero en ese momento algunos Apkallu se acercan y hasta Priona llega preguntándole a nuestro prota qué están haciendo. Ban se incomoda por la actitud de la chica y además que ella lo llama esposo y le intenta explicar que no tiene nada, pero Priora se va bastante molesta y unas horas después es la Dabesta quien lo llama porque debe solucionar esa situación. Además que espera que su hija sea la prometida de este lugar y le propone que tengan un duelo de 3 actividades donde si ellos ganan tendrá que aceptar a su hija como esposa. Nuestro prota al escuchar esto no sabe qué hacer, pero Sparda le responde que es lo mejor porque así podrán solucionar este asunto cuanto antes. Nuestro prota decide aceptar y les propone como primer evento un duelo de voleibol sobre el agua, algo que asombra a todos, mientras que él en su mente sabe que en su mundo anterior esto es una actividad bastante común. Así que la Dabesta junto a su hija se enfrentan a Til y Carla, quien deciden ayudar a nuestro prota porque quiere que Arut sea la prometida. De esta forma se enfrentan en un duelo que dura algunas horas y se decide con un agónico punto que consigue anotar la Dabesta. Así que los Apkallu ganan el primer enfrentamiento y Ban se preocupa al saber que la Dabesta elige la siguiente competencia que sea natación, ya que seguramente estos tendrán la ventaja y no quiere comprometerse con nadie aún. Una vez se inicia la segunda competencia, Kamshin es superado rápidamente por Priora y Ban imagina que perderán, pero Di logra en cuestión de segundos recuperar la ventaja gracias a su gran capacidad física y le gana el desafío a los Apkallu. Esto deja impactados a todos, pero le da muchas esperanzas a nuestro prota, quien propone un desafío algo más fácil a la final, un duelo para ver quién logra comer más rápido algunos helados que él mismo fabricó. El duelo inicia rápidamente, pero todos sufren el dolor de comer demasiado hielo en pocos segundos y tienen que esforzarse
esforzarse para poder seguir en la competencia. Aunque Van, al ver la motivación de su compañera Arut para ganar, decide esforzarse aún más y a pesar del dolor consigue ganar ese tercer desafío, venciendo al líder de los Zapkalu, quien acepta totalmente la derrota, pero le responde que eso solo le demuestra que es aún más apto para que se case con su hija y seguirá esperando que algún día lo haga con ella. Esto decepciona un poco más a nuestro prota, pero Arut solo mira que todos alrededor de nuestro prota sonríen. Esto es algo que nunca antes había visto porque desde pequeña se crió con una niñera. Además, sus padres no tenían mucho tiempo para ella y creció marginada. Incluso cuando descubrió su poder para controlar muñecas y marionetas, se lo enseñó a su madre esperando algún halago, pero en cambio la repudiaron aún más porque ese tipo de magia es considerada maligna y demoníaca, por lo que terminó siendo enviada a casarse con alguien que no conocía y estaba segura que sufriría demasiado. Pero cuando llegó, todo ha sido contrario desde que llegó a la aldea, ya que Van es alguien demasiado amable y que hace feliz a todas las personas, incluso para ser alguien que también fue exiliado y rechazado por no tener una aptitud mágica principal. Es bastante diferente, así que ella decidió que seguirá el ejemplo de nuestro prota para usar su poder de la mejor manera y le ayudará en todo lo que sea posible. Luego de 2 semanas, Van felicita a todos los que le ayudaron a construir las murallas de la expansión de la aldea en forma de estrella, ya que gracias a esto los muros les ayudarán contra bandidos, y Carla no puede creer que en 2 semanas construyeran toda esa muralla. Además, le pregunta por las armas que se pueden ver y nuestro prota le explica que son ballestas mejoradas de las versiones que tenían en la aldea, ya que les amplificó la potencia y cargas de ataque. Incluso les hace una demostración del poder ofensivo que tienen, pero Carla queda totalmente impactada al ver una gran explosión causada por un solo disparo de aquella ballesta, y de inmediato le pregunta si puede venderle una porque en cualquier enfrentamiento le servirá. Van le responde que aún no las está vendiendo, pero puede darle una a ella a cambio de que le dé un favor más adelante. Carla acepta sin ningún problema y supone que debe de conseguir un gran carruaje, aunque no ve necesario llevarse las flechas, y Kashim le recomienda que si se las lleve porque le harán bastante falta, ya que le enseña el poder que tienen las armas fabricadas por Van, y ella queda sin palabras al ver como una simple katana de aquel chico destruyó su propia espada, así que acepta llevarse algunas flechas para analizar qué tienen de diferente. En ese momento nuestro prota escucha a Orto y los demás aventureros que corren desde el bosque avisando que deben volver a la aldea, ya que un dragón aparece desde el bosque que los está siguiendo. Esto impacta demasiado a Van porque es un monstruo inmenso y ordena de inmediato prepararse. Carla también se alista avisándole que le ayudará, pero le pide que aseguren a Arut. Nuestro prota va rápidamente a su lugar y se prepara para dar la señal, aunque observa que uno de los aventureros se cayó y es Shara quien logra distraer al dragón para que lo siga, alejándolo de los aventureros, y Van da la orden de disparar sin que le den a Shara, pero el dragón rápidamente esquiva los proyectiles y no logran darle un golpe certero. En ese momento Carla decide intervenir y les dice que logrará contener un momento al dragón y comienza a invocar su poder mágico. Nuestro prota simplemente la mira impactado porque ahora entiende que ella es una maga de primer nivel y por algo se ganó su puesto en aquel dominio, ya que ella lanza una jabalina de fuego que causa una poderosa explosión en todo el lugar, logrando derribar al dragón, que a pesar del impacto aún sigue vivo. Esto preocupa a Van porque es un monstruo realmente temible y ordena que disparen de nuevo, pero ve que las flechas no impactan de lleno en el dragón, sino que este consigue esquivarlas, así que tras unos segundos ordena a todos que vuelvan a la aldea. Carla decide darle algo de tiempo a las personas y dispara nuevamente con su magia, logrando controlar su magia para que impacte de lleno en el dragón y todos se alejan lo más rápido que pueden. Pero nuestro prota solo piensa en lo temible que es aquel monstruo que logra superar la muralla, y Esparda llega usando su magia de tierra para darles algo más de tiempo. Además, deja inconsciente al dragón por unos minutos y les da algo de tiempo. Nuestro prota le agradece por esto y luego le ordena que se marche cuanto
cuanto antes porque deben regresar a la aldea rápidamente. Incluso le grita a Carla cuando ya logra verla para que ella a su señal dispare nuevamente aquella lanza de fuego e inmovilice al dragón. La chica acepta sin ningún problema y decide hacerlo, mientras que Dee sale de la aldea junto a sus dos compañeros, consiguiendo detener por un segundo al dragón que ya se estaba acercando, y hasta Sparda nuevamente usa su magia para conseguirles unos segundos. Van aprovecha que el dragón está distraído y le da la señal a Carla, quien lanza un hechizo aún más poderoso que antes, pero nuestro prota de inmediato ordena que disparen las ballestas y una lluvia de flechas comienza a caer sobre el dragón, atravesándolo en diferentes partes y derribándolo a los pocos segundos. Pero Dee se acerca para confirmar la victoria, pero por muy poco es alcanzado por el dragón, que aún sigue vivo, aunque con un gran golpe este acaba con el dragón de una vez por todas. En ese momento nuestro prota da la señal de victoria y todos en la aldea celebran totalmente eufóricos. Incluso Arut y Til llegan emocionadas porque no murió absolutamente nadie. Carla también se acerca a nuestro prota felicitándole por la victoria, ya que no es nada común ver que una aldea tan pequeña logre vencer a un monstruo como ese dragón, y le asegura que debe sentirse totalmente orgulloso, ya que no siempre se ven héroes como Sparda con ese poder mágico o como Dee con su valentía. Incluso ella nunca antes había visto ballestas capaces de lanzar flechas y que atraviesen las escamas de un dragón, pero nuestro prota le responde que aún le siguen pareciendo débiles y debe mejorarlas. Pero Carla por el momento le dice que por ahora debe concentrarse en celebrar, ya que no siempre se vence a un dragón y hasta deben hacer una ceremonia para darle el título de matadragones a Dee porque le cortó la cabeza a aquel monstruo. Horas después ya inician la ceremonia. Van les avisa que les dará reconocimiento a quienes más ayudaron a vencer al dragón y le cede la palabra a Carla, quien habla como vizcondesa y guerrera experimentada del dominio vecino, así que ella no duda en darle el título de matadragones a Dee por su valor y ser quien le asestó el golpe definitivo al dragón, además de que Sparda debe ser catalogado como un mago excepcional por su gran colaboración al conseguirles tiempo y debilitar el dragón. Pero para ella el mayor reconocimiento es para nuestro prota, no solo porque reforzó las defensas de la aldea, ya que sin eso no habrían sobrevivido, sino que en el momento de mayor crisis fue quien tomó el liderazgo, dando órdenes y asignando roles para poder vencer al dragón, algo que a su edad debería ser totalmente imposible. Van se avergüenza por todos los halagos, pero Carla sabe que no está exagerando, ya que ella ha estado en muchas batallas y jamás vio a un chico con esas características. Además, desde pequeña se crió en una familia de caballeros y por su aptitud mágica destacó rápidamente, por lo que tuvo que dejar su familia e ir a entrenar lejos de ellos, pero con un entrenamiento infernal y muchas noches sin dormir consiguió llegar a los 16 años como capitana de un escuadrón. Incluso tras varias batallas y conquistas obtuvo logros que la hicieron subir hasta ser nombrada vizcondesa por el mismo señor Ferdinand, un logro que jamás había imaginado en su vida. Pero un día recibió la misión del señor de llevar a su hija menor a conocer a un noble líder de una aldea fronteriza. Ella entendió sus intenciones y aceptó proteger a aquella pequeña que le recordó a ella misma cuando tuvo que abandonar su familia, aunque todas sus preocupaciones y miedos desaparecieron al conocer a Van, ya que no solo Arut se ha sentido más segura y ahora está más feliz, sino que ella ve un potencial que jamás vio en otro noble, y por eso decide hacer un anuncio especial, ya que como vizcondesa del dominio de Ferdinand y enviada especial propone una alianza con esta aldea, además de que su señor estaría encantado de tener un vínculo con ellos, y nuestro prota se asombra por esa propuesta, pero sabe que Carla le está ofreciendo una oportunidad única en su vida, ya que al aliarse con ella no podrán quitarlo del puesto de señor de esta aldea, además que podrá tener contactos en otros dominios y con nobles, lo que no ha podido obtener por culpa de su padre, así que acepta con gusto tener una alianza con el dominio de Ferdinand y en especial con Carla. Unos días después Van recibe la visita de Bell y Rango, quienes traen a dos comerciantes de gran nivel
papel para comprar las partes del dragón, pero nuestro prota los lleva hasta el almacén donde los hombres analizan cada detalle del monstruo. Los dos hermanos le dicen a nuestro prota que son hombres de gran nivel en la compañía y no dudarán que comprarán aquel dragón porque es de primera clase, además que tienen los ojos y gran parte de su cuerpo totalmente intacto, lo que le da más valor, y ellos le calculan unas 100 monedas de platino. Van queda totalmente impactado porque eso sería aún más que ganarse la lotería en su anterior mundo y no se imagina qué hará con tanto dinero, pero cuando habla con los comerciantes estos siguen asombrados por aquel monstruo, así que le responden que lo comprarán muy bien y están dispuestos a darle 60 monedas de platino. Eso extraña a nuestro prota porque esperaba mucho más y se acerca a los hermanos ya que no le ofrecieron lo que pensaban, pero los comerciantes se alejan con los chicos recordándoles que hacen parte de la misma compañía y deben ganar lo que más puedan. Por eso solo le ofrecen 60 monedas ya que cualquier otro comerciante tardaría más de un año en venir a este lugar y aquel chico no tiene más opción que aceptar. Aún así Bell y Rango se niegan a mentir porque ellos quieren hacer tratos justos y no pueden comprar algo por un precio tan menor, pero los dos comerciantes se molestan porque no les están ayudando y deciden marcharse advirtiéndole a los hermanos que una vez se enteren en la compañía los terminarán expulsando. Nuestro prota al escuchar esto se preocupa por los chicos, pero estos le responden que hicieron lo correcto, pero nuestro prota propone que ellos funden su propia compañía, algo que para los hermanos es casi imposible, ya que se necesita pagar una gran comisión al gremio, tener una tienda física y recibir el aval de un noble, pero nuestro prota sabe que lo único que le falta es el noble, así que va a hablar con Carla. Ella acepta sin ningún problema darle su aval porque le parece una perfecta idea, ya que al ser una noble recién nombrada no sospecharán de unos hermanos queriendo formar su compañía. Nuestro prota le agradece totalmente y hasta propone que ella se lleve el crédito por vencer al dragón, pero Carla se niega rotundamente porque lo mejor es que él sea anunciado como el que lo eliminó, ya que eso le dará un renombre en todo el dominio de su padre y seguramente se verán obligados a obtener un título, lo que justamente él necesita en este momento para que ya no tenga miedo de ser expulsado de esta aldea, y también le confiesa que con el respeto de ser un matadragones ya nadie dudará de su legado. Un momento después Van le da la noticia a los dos hermanos, quienes se emocionan demasiado porque con el aval de Carla pueden fundar su propia compañía y como agradecimiento a nuestro prota prometen darle 120 monedas de platino por el dragón, aunque no saben cómo llevarlo porque aquellos comerciantes se llevaron el carruaje. Nuestro prota les dice que puede ayudarles con la fabricación de uno nuevo y Carla también les explica que tiene 2 caballos de guerra que les pueden servir para transportar el carruaje, así que en cuestión de horas los hermanos ya viajan a gran velocidad junto con Carla para fundar oficialmente su compañía. Unos días después Carla se presenta ante el rey Dino para pedirle un título, aunque no para ella. Esto es algo que toma por sorpresa al rey y más al ver que no tiene a nadie a su lado. Ella le explica que a quien quiere que se le otorgue un título es un señor de una aldea fronteriza y no pudo venir porque la está protegiendo. Además empieza a explicarle todo lo que nuestro prota ha logrado, desde la primera batalla que ganó contra los bandidos hasta su liderazgo e ingenio para vencer al dragón. También están todas las mejoras a la aldea y cómo transformó la vida de todos. El rey le responde que es difícil creer todo lo que dice y más sobre un niño de solo 8 años, pero Carla le enseña a todos en el salón un colmillo de dragón como prueba de esto. Además le propone al rey que lo visite personalmente, ya que una vez llegue a la aldea comprenderá que no miente y que aquel chico podría ser el señor de un gran territorio en un futuro para darles prosperidad. El rey al escuchar esto confía en la palabra de Carla y acepta sin ningún problema, por lo que ella al salir comienza a divulgar toda la noticia, ya que Van, el hijo del Marqués Yalpa, obtuvo el título de varón por su hazaña de vencer a un dragón. Todos quedan impactados porque sabían que aquel chico era un prodigio, pero jamás se imaginaron hasta dónde llegaría. Nuestro prota por su parte sigue mejorando la aldea, construyendo más casas para futuras personas y mejorando las calles junto con las casas más cercanas,
Incluso construye unas grandes torres a la entrada de la aldea para poder ver los peligros a la distancia y que les sirva como un escudo. Incluso junto a sus más cercanos decide ir a comer allí para comprobar las vistas. Esto sigue asombrando a Till y los demás porque su ingenio no parece tener límite y con esas torres se ve absolutamente toda la aldea. Sparda es quien les dice que con todas las mejores y construcciones pueden comenzar a llamar esta aldea como una ciudad porque se expande a gran velocidad, lo que para nuestro prota aún es demasiado apresurado, y mientras comen disfrutan de algunos postres más. Kamshin por su parte nota que una persona está en la entrada, así que un momento después Van ve que quienes llegaron son un grupo de 10 personas bastante cansadas. Uno de ellos le pregunta si esta es la aldea Seat. Sparda le explica a nuestro prota que antes de la fundación de la aldea vivían personas que llamaban Seat a este lugar y parecía que algunos aún la recuerdan así, pero nuestro prota se asombra porque nunca supo de ese nombre y aquellas personas le confiesan que vienen de una aldea cercana porque no pueden vivir más allí, ya que un noble se les llevó a los jóvenes de la aldea y no pueden trabajar el campo, así que los impuestos los están ahogando y tuvieron que huir. Van se asombra porque sabe que ellos vienen del reino vecino de Ferdinand, pero por otro lado no puede rechazar la entrada a estas personas y tras hablar con ellos comprenden que son unas 300 las personas que viven en la aldea, por lo que les propone que se muden a su aldea ya que necesitan personas para mejorar su ciudad, y les promete que tendrán una casa por hogar y comida asegurada por varias semanas. Todos aceptan inmediatamente y nuestro prota se emociona al saber que ellos tienen ganado junto con semillas para cultivo, ya que eso es algo que no tienen en esta aldea y les servirá para aumentar la producción. Algunas horas después, Orto y los demás aventureros ya escoltan a todos los aldeanos que viajan hacia la nueva ciudad. Allí algunos no tienen esperanzas porque dejan sus vidas atrás, pero al llegar con nuestro prota, este los recibe con un banquete de carne en honor a los nuevos residentes. Además, les promete que tendrán mejores oportunidades y aunque aún siguen sin creerle, los aldeanos comienzan a comer, pero quedan completamente emocionados porque nunca antes habían participado en un banquete como este. Van simplemente sonríe al verlos tan emocionados y conversa con algunos que preguntan por los trabajos, ya que les explica que tienen opciones para trabajar el campo y algunas tiendas que quiere poner, por lo que todos tienen en qué trabajar, y les dice que juntos pueden hacer crecer aún más este territorio, ya que deben completar la meta que le dejó Sparda de crear una ciudad con más de 10.000 habitantes. Algunos días después Van se alegra de esto porque la integración de los nuevos ciudadanos ha ido mejor de lo esperado y los animales también están en buen estado, pero mientras habla con Sparda, Orto llega junto a Shara y Pruliel informándole que tuvieron un problema mientras cazaban por la zona, ya que sin querer descubrieron la entrada a una mazmorra. Esto asusta a nuestro prota porque era lo que quería evitar y Sparda le responde que se debe dar la información a la capital, pero Van sabe que primeramente debe hacerlo, aunque eso llenará la ciudad de nuevos aventureros y puede que a su padre no le agrade ver la prosperidad de la zona, aunque de igual manera no tiene otra opción y le pide a Shara que se encargue de ir a la capital para dar la noticia, mientras que a Orto y Pruriel le pide que investiguen los alrededores de la mazmorra para asegurarse que no hayan peligros. Incluso los convence dándoles una moneda de oro y a Shara le da como recompensa por ir a informar una daga de Mitrilo. El aventurero acepta sin dudarlo y se marcha muy feliz de completar la misión, pero en el camino no se da cuenta de que hay unos monstruos por el camino, ya que pasó muchísimas horas viendo la daga que le dio nuestro prota, aunque Shara con mucha facilidad los elimina ya que nunca sería un problema con su nueva arma. En ese momento del carruaje atacado, una chica le agradece por salvarla y supone que es un héroe. Shara le responde que no es así ya que es un simple aventurero y la chica le promete que le pagará esa deuda algún día, aunque por ahora debe ir a la capital ya que su padre fue ejecutado y al tener el rango de varón ella quedó sin nada que hacer y espera que en la capital encuentre algún trabajo. En ese momento Shara se asombra por su situación y le propone que lo acompañe a la capital. Además luego podrán ir a su aldea donde vive
allí prometiéndole que podrá tener una mejor vida. También que tendrá la seguridad de su parte, algo que la chica acepta sin ningún problema. Nuestro prota por su parte, después de hablar con Esparda sobre el grupo de aventureros que seguramente vendrá por la mazmorra, decide crear un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad para que no causen problema y designa a Esparda como el líder de este lugar. Al final se reúne con algunos hombres en el exterior delimitando la zona donde crearán el pueblo, aunque mientras trabaja Kamshim le avisa que Shara ya regresó. Nuestro prota lo saluda, aunque le asombra ver que trae una chica y este le explica todo lo que sucedió, pero Flamiria en cambio lo llama su héroe por cómo derrotó a los monstruos. Van se asombra por las palabras de la chica, pero acepta sin ningún problema que ella se quede, aunque en ese momento observan una gran caravana que se está acercando y le causa un gran miedo las expresiones de aquellas personas, pero Shara le explica que son los aventureros que vinieron tras saber sobre la mazmorra, aunque nuestro prota se asombra aún más porque a pesar del aspecto de aquellos aventureros son bastante amables y se preocupan por verlos al aire libre, pero él les asegura que están bien y que justamente está planeando construir la zona donde puedan quedarse. Todos los aventureros quedan impactados al ver el poder de nuestro prota en acción, ya que jamás habían visto una construcción levantarse en cuestión de segundos. Incluso Dee llega llamando rey a nuestro prota y los aventureros quedan en shock porque es aquel mocoso del que se habla en la capital, pero Dee le da una lección a todos los aventureros para que respeten a su señor y lo traten con la dignidad que él se merece. Una vez nuestro prota regresa a su mansión, sigue hablando con los nuevos aventureros, mientras que el grupo de Orto justo llega después de revisar la mazmorra. Allí le informan que no hay tantos monstruos, pero Orto queda impactado y sin poder ver que Shara consiguió una chica con la que camina hacia todos lados, mientras que nuestro prota habla con Pruriel sobre la mazmorra. La chica le informa que el mayor problema no serán los monstruos de la zona sino el acceso, ya que la entrada de la mazmorra está cerca a un barranco y eso dificultará el acceso, aunque ella sabe que normalmente era más difícil construir cualquier edificación cerca por lo que conlleva, pero al ver las habilidades que nuestro prota tiene, confiada le dice que su caso es diferente. Nuestro prota al escuchar esto sabe que ella piensa llevarlo al interior del bosque y trata de poner algunas condiciones imposibles para poder ir, ya que primero le dice que debe tener muchos días libres y dulces casi ilimitados, pero Pruriel acepta sin ningún tipo de problema porque valdrá totalmente la pena y le explica que al siguiente día saldrán temprano hacia la mazmorra. Al siguiente día ya van de camino en un carruaje donde nuestro prota se asombra porque sí le dejaron llevar a Kamshim, Til y Astarut para que los acompañara, además del gran grupo de aventureros que están escoltando el carruaje, pero nuestro prota solo mira que las chicas disfrutan de las vistas y él queda horrorizado al ver por dónde los guían, ya que les ordena detener el carruaje de inmediato. Luego baja reprendiendo a todos los aventureros porque pensaban pasar el carruaje por dos troncos en medio del barranco. Además, ellos parecen no percatarse del peligro porque caminan sin problemas sobre esos troncos, pero él les recuerda que si uno de aquellos troncos se mueve o llega a partirse, caerán al suelo de inmediato, lo que significaría perder la vida y es un peligro que no deben de pasar, por lo que rápidamente utiliza su poder para construir un puente mucho más sofisticado y seguro que les permita pasar carruajes sin ningún peligro. Luego llegan a la entrada de la mazmorra y sin dudarlo nuestro prota construye de inmediato con algo de metal y roca una puerta con la que eviten que los monstruos salgan libremente. Además da la orden para despejar la zona y traer materiales para construir una base para los aventureros allí cerca de la entrada, aunque al final termina construyendo una base gigantesca con muchas habitaciones, una gran sala junto a un comedor e incluso tienen una gran terraza para que puedan disfrutar de las vistas y el paisaje. Pero nuestro prota supone que esa base le ayudará a los aventureros a tener más ánimos para entrar en la mazmorra, por lo que deja a Orto como el encargado de administrar completamente la base. Harut por su parte les dice que encontró algo interesante y nuestro prota se emociona al ver que son unos cristales de mitrilo, ya que habían agotado aquel material y el viaje valió completamente la pena porque regresarán con algo bastante valioso.
curioso. Una vez vuelven a la ciudad, Sparda ya los estaba esperando, aunque tiene una expresión muy poco amigable. Nuestro prota inmediatamente se preocupa porque sabe que no debía salir y trata de pedir ayuda, pero nada de lo que digan los demás lo libera del castillo que Sparda le tiene preparado por abandonar su lugar como el señor y rey de la aldea. Días después van caminando junto a Arud contemplando todas las mejoras de la ciudad. La chica no deja de halagar a nuestro prota, quien aprovecha para preguntarle si le gustaría quedarse a vivir allí, ya que de momento ella está como invitada pero puede decidir vivir como una residente más de la ciudad. Sí, claro, supongamos que es como una persona más de la ciudad. Arud, al escuchar esto, se asombra por su propuesta y le confiesa en voz baja que lo más que desearía es casarse con él. Una confesión que asombra a nuestro prota pero que también lo emociona a él. Al final, tras caminar un poco, se encuentran a los hermanos comerciantes, quienes les entregan las monedas acordadas y le explican que sí lograron crear la compañía. Incluso le dan a nuestro prota un regalo por todas las ayudas que le dio, ya que es una ballesta de repetición que emociona a nuestro prota mucho más que las monedas de platino. Unas horas después, mientras hablan, Van aprovecha para preguntarle a Arud cuál es su especialidad mágica porque nunca le ha visto usarla. Ella queda totalmente paralizada y el miedo la inunda. El protagonista literalmente parece una varita llena de caca, gente, no hay por dónde entender lo mal que se expresa. Arud no sabe cómo reaccionar, pero al final le confiesa que usa magia de marionetas. Nuestro prota se asombra y la entiende totalmente, ya que entiende el por qué tenía miedo de decirlo. Además, su magia también es vista como una inútil y hasta es peor que su caso, pero la anima para que le enseñe cómo funciona porque nunca antes ha visto a nadie usándola. Bueno, por lo menos arregló las cosas al final. Incluso Van crea una muñeca para que le enseñe esa magia. Arud se asombra porque le interesa su magia y decide enseñarles cómo funciona, pero nuestro prota y Til quedan maravillados por ver cómo es capaz de mover una muñeca y tiene una idea al respecto, ya que pueden usar aquella magia para dar un espectáculo a la ciudad que de seguro fascinará a muchos. Algo me dice que esto no va a salir del todo bien. Nuestro prota está de acuerdo con esta idea y decide construir un maniquí perfecto para poder realizar la presentación. Al final, después de unas horas, cuando comienza a anochecer, Van llama a los más cercanos para que se acerquen a ver el espectáculo. Todos curiosos se acercan y nuestro prota les dice que conocerán la magia de Arud. Así que la chica inicia con su poder levantando al maniquí para que haga un saludo. ¿Saben a qué me acordó esto? Al meme de a los 6 años Matilda ya sabía. Todos quedan impactados porque es como si tuviera vida propia, aunque algunos comienzan a rumorear porque es aquella magia criminal. Si ven gente, yo les dije que esto no iba a terminar bien. Nuestro prota por su parte sabe a lo que se refiere porque ese tipo de magia ha sido visto como amenaza a los nobles y que solo los criminales la utilizan. Pero él quiere que Arud no sea vista de esta forma y la anima para que siga. ¡Fuerza, Leona! ¡Fuerza! Tú puedes triunfar. La chica nota su confianza y, recordando lo que ha vivido en la aldea, decide seguir con el espectáculo, por lo que el maniquí comienza a moverse con gran agilidad, dando un baile que maravilla a todos. Uy, miren esos pasos, gente. ¡Ay! Sacó las emotizas y los pasos prohibidos. No solo porque sea un maniquí moviéndose, sino por las emociones que transmite a la hora de moverse, ya que se ve que Arud es capaz de transmitir muchas cosas con su magia. Así que tras varios minutos de baile, la chica termina y todos quedan en silencio por algunos segundos, aún procesando lo que acaban de ver. Pero en ese momento, una oleada de gritos y celebraciones no dejan de halagar a Arud. Bueno, por lo menos el prota sirvió para algo después de todo. Además, ella jamás se había imaginado que la magia de marionetas fuera capaz de transmitir sentimientos tan hermosas como este. La chica en ese momento llora de la emoción y abraza a nuestro prota, liberándose de todo el miedo que había sentido por ser rechazada nuevamente. A la mañana siguiente, nuestro prota recibe en su salón a Kamshin bastante alarmado porque hay una caravana acercada
acercándose con un símbolo de la familia real. Nuestro prota sale a recibirlos y reconoce a Carla, así que la saluda con normalidad y la chica se asombra al ver que Arut ya habla con más confianza con todos. Este es un cambio bastante impresionante para Carla para los pocos días que estuvo afuera, pero en este momento ordena a todos que se inclinen y Van se asombra al notar que frente a ellos está el rey del Imperio Dino junto a su primer ministro Aperta. El rey es quien habla informándole que vinieron personalmente por todo lo que ha dicho Carla y al saber que hay una mazmorra cerca decidieron venir. Pinches gobiernos innobles, ya se parece hasta la vida real, solo quieren dinero. O sea, yo también quiero dinero, pero es diferente. Ustedes ya saben, ya me entienden, gente. Al final, su expedición se encargará de confirmarlo, pero además quiere asegurarse que tiene los méritos para obtener el título de varón y le advierte a Van que no tolerará ninguna mentira. Nuestro prota lo entiende y les jura que dirá toda la verdad, aunque sí les avisa que deben hacer un esfuerzo para que puedan creer todo lo que verán. Unos minutos después ya suben a una de las torres y desde allí Van les señala su aldea y las remodelaciones que han hecho. Literalmente yo me imagino a Van allá arriba diciéndoles: ven, todo esto antes era solo puro monte. Es literalmente el creador de ese meme. Además, también les enseña las murallas y sus ballestas, que son las defensas que tienen. Aperta le explica que son muy efectivas a larga distancia, pero no saben qué tan buenas sean para ser su único método de defensa. Pero nuestro prota da la señal a Kamshin para que les dé una demostración y tanto el rey como el primer ministro quedan impactados por la explosión en el bosque que causan las flechas. Además, Van les explica que gracias a esas ballestas no deben preocuparse de los enemigos. Esto sorprende al mismo ministro porque suena como si él mismo las fabricara y este se lo confirma, algo que el rey toma por mentira, pero Carla les pide que le crean. Literalmente, créanme, no. Aunque cuando el ministro le pregunta por el diseño de la muralla y sus constructores que debieron tardar años, nuestro prota les explica que fue quien diseñó ese estilo y junto a los aventureros y aldeanos tardaron casi 4 meses. El rey al escuchar esto se siente ofendido por esa mentira, pero Carla les pide que en lugar de seguir preguntando vean una demostración del poder que tiene nuestro prota, el cual los guía hasta el lago que tienen detrás de la ciudad. Aunque mientras caminan por las calles, el ministro y el rey se asombran al ver la amabilidad y confianza con la que nuestro prota habla con las personas de la aldea. O sea, en vez de verlo como algo positivo, se asombran de que sea humilde. Definitivamente la humildad y sencillez es algo que no se negocia, gente. Incluso llegan a asustarse al ver un grupo de aventureros, pero nuestro prota les dice que son amigos suyos y siguen avanzando hasta el lago, donde el rey no puede creer que en serio los míticos Apkallu estén viviendo tranquilamente allí y no les moleste la presencia humana. Nuestro prota por su parte no entiende por qué están sorprendidos, porque para ellos fue algo normal y les pide que observen cómo construye las murallas, ya que con ayuda de Sparda levanta una muralla rápidamente. Les voy a dar un ejemplo, gente, de cómo pueden invocar el hechizo. En ese momento el rey comprende que por fin no mentía cuando mencionó que fue quien las construyó y no puede creer que exista alguien con ese poder, pero Van simplemente sonríe y aprovecha para hablar con la Dabesta, el cual se asombra al saber que aquel hombre es el líder de nuestro prota y decide presentarse correctamente. Incluso le regala un presente para que acepte su cordialidad, aunque todos quedan impactados porque la Dabesta le ofrece una gema de oricalco. Todos se asombran porque es un mineral tan extraño que es considerado una leyenda de los dioses, y mientras el rey y el ministro se preguntan cuánto costará trabajar el mineral, nuestro prota lo usa para crear una espada en ese momento. Esto impacta aún más al rey, quien le pregunta si es capaz de fabricar espadas. Van le responde que sí puede hacerlo, pero le pide que si le dice la verdad no debe alejarlo de ese territorio, ya que el motivo principal es porque es el mero y sentimental de este pueblucho.
No, mentira, gente, eso no lo dijeron, ya me callo, sigamos con el anime. Eso extraña al rey porque con su talento tendría un puesto a gran importancia en la capital, pero nuestro prota se niega a esto porque no quiere dejar a estas personas, ya que quiere darles una vida tranquila y feliz. Qué orgullo que da este protagonista, gente, es como el Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, recuérdenlo, gente. Ese es un verdadero hombre. Por eso quiere seguir aquí en la aldea y el rey termina aceptando siempre y cuando colaboren en asuntos de urgencia. Nuestro prota acepta porque siempre que pueda le ayudará, pero en su mente se alegra porque con la orden del rey ni tan siquiera su padre podrá expulsarlo de esa ciudad. Al final, unos minutos después, tras regresar a la ciudad y mientras hablan, uno de los vigías en la torre les avisa que un dragón se aproxima. Ya decía yo que todo estaba muy tranquilo, gente. De todas las ciudades, de todos los reinos que hay en ese mundo, y va a atacar donde está nuestro prota. Casualidad no es. En ese momento van a activar el protocolo de inmediato y todos corren a sus puestos, aunque les sorprende ver que el dragón ya está sobrevolando muy cerca de ellos y no es igual al que vencieron antes. En ese momento el rey le avisa a nuestro prota que eso que sobrevuela es un wyverno y tiene un mago controlándolo desde el espaldar, por lo que no tiene dudas de que deben venir algunos más acercándose a la aldea. En ese momento un grupo de soldados siguen las instrucciones de Unimog, el octavo príncipe del reino de Yelineta, el cual está bastante molesto porque su padre lo envió a invadir una aldea que estaba en la frontera más alejada del reino. Wow, vamos a calmarnos un momentico, ¿qué es lo que está pasando? Si hace un minuto estábamos relajados, como me están diciendo que tenían un plan y que todos odian al protagonista. Al final él sabe que es una forma de poder vengarse en contra del reino de Scuderia, así que al salir al claro todos quedan confundidos al ver unas altas murallas que se levantan en el lugar donde debería estar la aldea, pero Unimog no se atreve a creer que eso sea verdad y supone que es una simple fachada para intimidarlos, por lo que decide atacar con todo y los hombres se lanzan al ataque siguiendo las órdenes del príncipe con él, pero tras varios minutos no logran hacerle más que rasguños a la puerta principal, mientras que nuestro prota les habla desde lo alto de la muralla preguntándoles qué hacen soldados de Yelineta en su aldea. Eso, primera vez que veo que el protagonista sí demuestra quién manda en el anime. El príncipe se asombra al saber que Van es el señor de este lugar, pero se niega a ceder o retroceder. Literalmente la cara de él fue como, ¿qué carajos? ¿Cómo me va a ganar un niño? No puedo permitir eso, literalmente fue el meme. Además le advierte a nuestro prota que caerán bajo su fuerza y ordena al mago del wyverno que comience el ataque, pero Van activa el prototipo que había estado preparando para ataques aéreos. En ese momento las ballestas lanzan una flecha con una bomba en su punta que estalla en el aire, lanzando cientos de shuriken que impactan en el dragón y lo tiran al suelo. El príncipe no puede creer que perdieran a uno de sus dragones en cuestión de segundos y además mira lleno de pánico que incluso el rey de Scuderia está allí. Me están diciendo que le metieron tanto suspenso de que venía, de que tenía odio y de que tenían dragones para saber que mataron a un dragón en cuestión de segundos. ¿Dónde está la acción? ¿Dónde están las espadas, las elfas y el fanservice? ¿Dónde está, gente? Esto es algo que el príncipe nunca se esperó y Dino también se extraña porque atacaran esa aldea, pero habla con su ministro porque definitivamente el Marqués Yalpa tiene un gran hijo y es increíble que lo haya expulsado a este lugar, por lo que deben comenzar a estudiar más a fondo las aptitudes mágicas como la de nuestro prota. Unas horas después, Carla interroga al príncipe para saber los motivos del ataque. Este, asustado al saber que ella puede hacerlo sufrir demasiado, le confiesa que desde hace años el reino de su padre planeaba una invasión. No aprovechó el bug, Dios mío, yo dejaría que Carla haga lo que quiera. Además lo enviaron a este lugar porque se suponía era una aldea remota y sería fácil de conquistar, pero ellos no son el objetivo principal. Chan chan chan, ya que toda la fuerza principal del reino se dirige hacia Scudetto. Y aquí, gente, es donde sucede el giro inesperado y donde todo vuelve a complicarse. ¡No!
Un momento después, Carla le informa al rey sobre los planes de Yelineta para atacar la ciudad fortificada. El ministro le pide al rey que se marchen de inmediato y este sabe que deben hacerlo, aunque le pregunta a nuestro prota si él los puede acompañar. Esto toma por sorpresa a Van y aunque sabe que sería un gran honor, se niega a ir. Además, le confiesa que aún tiene muchas cosas por construir y no quiere abandonar su aldea. El rey se asombra porque no sabe qué más quiere construir cuando tiene armas que derriban dragones, pero Carla solo se ríe porque ella también quiere ver todo lo que tiene pensado para la aldea. También Carla quiere ver otra cosa, y también supongamos que solo es eso, pero yo digo que Carla... Aún así, le explica que como noble la responsabilidad es ayudar al reino en momentos de crisis y esto es una de esas situaciones, por lo que Van acepta ayudar si es necesario. Unos minutos después ya se reúnen con sus más cercanos informándole a Sparda que tendrá que dirigir la ciudad mientras no esté presente. Además, espera que Dir reúna a la orden de caballeros para ir a luchar. Kamshim y Til se niegan a dejarlo ir solo, por lo que lo acompañarán, mientras que Orto y sus compañeros llegan proponiendo ayudarles como escoltas, ya que a pesar de ser aventureros y no gustarles mucho participar en guerras, si es por su ciudad lo harán completamente. Si ven, gente, estos sí son amigos. Ustedes que dicen que los animes no enseñan nada, pues sí, enseñan buenas amistades, no como en los otros animes que traicionan al protagonista apenas empieza todo. Van en ese momento les agradece y les promete pagarles bastante bien, pero Carla le explica que ella irá al dominio de Ferdinand para reunir tropas y se verán en la ciudad de Scudetto. Además, le pregunta cómo piensa llevar todas las armas. Nuestro prota también lo piensa porque no es nada fácil transportarlas y Arud le dice que ella puede ayudar con su magia. Horas después ya todo el grupo sale de la ciudad. Van les da unas palabras de ánimo porque les avisa que no luchará en la primera línea, sino que ellos lucharán de manera más inteligente y no importa que no tengan experiencia, lo más importante es que regresen con vida a la aldea, ya que todavía les queda mucho por construir y por mejorar en su hogar. Y también porque, dejémonos de mentira, tienen que expandir el reino exponencialmente. Ustedes me entienden, gente. Por otro lado, en la mansión de Yalpa, su consejero le avisa sobre la guerra que inició en Scudetto. El marqués se asombra porque es una ciudad fortificada y no caerá tan fácil, pero ordena que reúnan todas las tropas posibles y de señores cercanos para ir a apoyar, aunque deben ignorar la zona de su hijo Van porque seguramente este no tendrá ni para comer. No, hombre, mijo, si te dieras cuenta que hasta tiene comida y varios postres de carne. Ustedes me entienden, gente, no ese tipo de postres. El consejero le dice que según los rumores nuestro prota acabó con un dragón y obtuvo el título de varón, pero Yalpa solo se burla porque son mentiras, ya que no tiene una magia de los 4 elementos y es imposible que lograra vencer a un dragón, por lo que ordena que reúnan mejor a los soldados y partan de inmediato. Unos días después, la orden de Yalpa llega a Scudetto viendo impactados que la puerta del sur ya fue destruida. Además, sus soldados comienzan a ser aniquilados por una horda de wyvernos que disparan unas bombas que jamás habían visto. No han pasado ni un minuto y ya están peleando la guerra. Van peleando solos y van perdiendo. No están poniendo ni tan siquiera pared. En ese momento, Yalpa, al ver que se acercan cada vez más, supone que es su fin, pero en un instante los monstruos voladores cambian de dirección dándoles tiempo para escapar. Nuestro prota por su parte halaga a Arud porque nunca se imaginó que ella pudiera usar magia para controlar un maniquí a distancia y hasta usarlo en el aire. Imagina las posibilidades, Shrek, imagina el potencial, debe estar pensando el protagonista. De esta forma acaban con varios wyvernos, mientras que el ejército de Yenileta nota de dónde controlan aquella marioneta y empiezan a enviar a sus tropas. Van le pide a Dee y los aventureros que los cubran porque deben atraer a los enemigos para que los demás ejércitos puedan defenderse. Así logran resistir por varios minutos y cuando están por ser superados ordena la retirada de inmediato, recordándole a todos sus súbditos que deben volver con vida y no vale la pena luchar hasta la muerte. Un rato después, Yalpa logra
reagrupar a sus hombres y sigue asombrado por lo que sucedió con aquellos wyvernos. Incluso se reúne con los hombres de su hijo Murcia y segundos después el rey llega preguntando por la situación. Yalpa le informa que la puerta del sur de Scudetto cayó y no sabe cómo sucedió, pero la horda de dragones tomó dirección hacia el este. No, yo no creo que se hayan ido al este, sino que se fueron a gente. Gente, ya dejo de decir tantas pausadas, seguimos con el anime. Dino al escuchar esto supone que allí debe estar Van distrayendo al enemigo y Yalpa se asombra al oír el nombre de su hijo. Tras de todo lo que has dicho y cómo te has comportado, ¿sigues pensando que es tu hijo? Pero el rey le pregunta si acaso no sabe sobre las hazañas que él ha conseguido y que personalmente le dio el título de varón. Esto deja totalmente impactado a Yalpa, mientras que Murcia no puede evitar llorar de orgullo al saber todo lo que su hermano ha logrado. Nuestro prota por su parte acampa junto a sus hombres hablando sobre qué deben hacer ahora, ya que supone que ya hizo demasiado en el campo de batalla y logró dar tiempo a que los demás refuerzos lleguen a Scudetto. No, mijo, si te das cuenta que los otros ya perdieron, con tan solo llegar al lugar perdieron. Pero Arud le dice que ella tiene miedo de regresar a aquel lugar donde solo hay muerte. Van la entiende totalmente, aunque también sabe que no puede dejar sola a Carla en aquella lucha y se le ocurre apoyar con lo mejor que puede hacer, que es crear cosas. Ahorita sí, mi gente, se viene la hora de craftear, se viene un tutorial de cómo ganar una guerra construyendo. En ese momento Van fabrica rápidamente una catapulta que será de ayuda entre las tropas, aunque no podrán movilizarlas y lo mejor es ir a Scudetto para crearlas allí y que los ejércitos puedan usarlas como mejor lo vean. Luego de caminar por varias horas, Van consigue llegar a una ciudad cercana a Scudetto donde ve que hay una gran cantidad de soldados. Sus compañeros le explican que aquí es donde se están agrupando las fuerzas aliadas para intentar recuperar Scudetto, pero justo en ese momento un escuadrón liderado por su padre aparece. Esto no les sorprende, pero Yalpa se acerca curioso porque ha escuchado muchas cosas sobre él. Ahora si bien este desgraciado, después de todo lo que le hizo e intentar desvivirlo, tiene el descaro de llegar. Van por su parte trata de minimizar sus logros porque solo fue un dragón del bosque que logró derrotar con sus ballestas, pero aún así Yalpa no cree que haya sido un logro de esa magnitud, ya que ni tan siquiera él con toda su orden de caballeros podría conseguirlo. Es el verdadero si yo no puedo, nadie puede. En ese momento Carla llega saludándolos y le avisa que no quería interrumpir, pero el rey los está esperando para la reunión de estrategia y le pregunta a nuestro prota si ya tiene un plan al respecto. Van le responde que ya tiene algunas ideas que espera enseñar y ella le confiesa que está demasiado ansiosa. Además, Carla le pide a Yalpa que tenga algo de paciencia porque cuando llegue a ver el poder ofensivo que tienen las ballestas que nuestro prota creó, entenderá por qué obtuvo todos esos logros. Unos minutos después, todos los señores de los dominios cercanos se reúnen ante el rey, quien les confiesa que la intención es recuperar Scudetto cuanto antes, pero el mayor problema son los wyvernos con sus armas tan poderosas y Yalpa es quien les confiesa que vio en persona el poder de los wyvernos, ya que aquellas explosiones aniquilaron parte de su ejército en cuestión de segundos, así que no se imagina cómo podrán superarlos. En ese momento el rey le pregunta a nuestro prota si ha pensado en algo y este se lo confirma, ya que para evitar los impactos lo mejor es acabar con los wyvernos antes de que puedan lanzar sus armas. En ese momento todos los demás se burlan porque son los pensamientos de un niño como cualquier otra, pero el rey le pregunta si le gustaría tomar el liderazgo, algo que él le niega porque prefiere estar en la zona más alejada de la guerra para no sufrir algún tipo de riesgo. Todos los demás se sorprenden por cómo le habla al rey e incluso Yalpa se levanta indignado porque como su padre debe advertirle que debe tener cuidado a la forma de dirigirse al rey y debe aceptar sus sugerencias, pero nuestro prota aprovecha que el rey le permite hablar para recordarles que nadie le ayudó a levantar la aldea donde lo envió y ninguno de ellos sabe lo que es
es defender un lugar destinado a morir. Eso, no te dejes, fuerza Leona, dile todas las cosas en la cara. Ya que a diferencia de ellos no tiene tantos recursos y su aldea depende de él para sobrevivir, por lo que un ataque de Yelineta acabaría con todo lo que ha construido. El rey entiende totalmente a nuestro prota porque hace poco una expedición atacó la aldea de nuestro prota y es lógico pensar que pueden volver a intentarlo. Aún así, nuestro prota le promete que puede ayudar desde la retaguardia y derrotar a los wyvernos, pero Yalpa le responde que no puede prometer cosas imposibles que pueda hacer, aunque Van les dice que comenzará a construir las armas necesarias para luchar, por lo que en segundos construye en el exterior una ballesta y una catapulta. Todos quedan impactados y Yalpa se niega a creer que esto pueda ser de utilidad. Dios mío, ¿alguien puede callar al anciano que ya no hable? Ya. Por lo que Yalpa se va del lugar mientras que nuestro prota habla con el rey informándole que estas armas disparan bombas de shuriken con la que está seguro derribará a los wyvernos. Así que si todo sale según lo tienen planeado, podrán vencer a sus enemigos. El rey se alegra de saberlo y le pide que descansen para tomar la ofensiva al siguiente día. Pero justo cuando nuestro prota ve que Arut llega buscándolo, ella se encuentra con su padre, el cual se asombra al verla en este lugar y tras una leve conversación, su padre se marcha excusándose en tener mucho trabajo. Pero nuestro prota le pide a Til que se lleve a la chica a descansar porque sabe que ella debe estar muy ansiosa tras ver nuevamente a su padre. Ey, pero ¿qué está pasando en este anime? Parece como si los padres fueran los padres de Latam. ¿Se fueron a buscar cigarrillos y leche o qué? Al siguiente día, todas las tropas comienzan el ataque que planearon. El ejército se lanza en un ataque directo contra las murallas y el príncipe Buse se burla porque son un objetivo muy fácil. Así que ordena a los arqueros disparar y una lluvia de flechas cae sobre el ejército, pero estos usan los escudos que nuestro prota fabricó para repeler las flechas. Buse se asombra porque no les hizo nada de daño y ordena a los magos usar todo su poder, así que logra impactarlos de lleno y sabe que es cuestión de segundos antes de que los escudos sean destruidos y que el ejército quede descubierto. Aunque antes de que derrote a sus enemigos, un estruendo lo hace reaccionar, viendo que cerca a la puerta hay un pequeño grupo comandado por Carla y varios más, entre los que está el Marqués Yalpa y el Conde Ferdinand, quienes con su magia más poderosa lanzan hechizos que destruyen la puerta gigante. Al final, el ejército comienza a luchar para entrar a la ciudad, donde comienza la guerra contra las tropas de Yelineta, pero Buse se molesta porque pensó que sería más fácil vencerlos y al ver que sus tropas no pueden ganar y que las fuerzas mentales de Van son más poderosas, ordena que liberen los wyvernos. En ese momento, una horda de esos monstruos vuelan por todas partes, pero Van ya se esperaba un plan así y le da una señal a Kamshin. Literalmente nuestro prota Pero tiene un IQ tengo un mayor al IQ mayor al promedio, no es promedio. como los típicos animes que tienen giros inesperados. En ese momento todos disparan las catapultas que envían sus bombas de shuriken por todo el cielo derribando los wyvernos, aunque uno de ellos logra sobrevivir y asusta a todos por su gran tamaño, pero Orto y Shara logran distraerlo para que las ballestas disparen con todo. Las flechas atraviesan en las alas del monstruo, como las mentiras que te dijo tu ex, deteniendo al dragón, y Carla con su poder de fuego lo debilita. Una oportunidad que Dino desperdicia y con un gran golpe acaba con ese wyverno. Esto emociona a Carla porque es su momento de ganar, ya que acabaron con la fuerza más poderosa del reino de Yelineta. Incluso Orto y Sara rápidamente rodean al príncipe Buses para no dejarlo escapar porque tiene que responder por ese ataque. Creo que es el primer anime en todos estos años que he hecho videos donde sí pueden capturar al villano. Siempre se consigue escapar para crear una segunda temporada. Varias horas después, Murcia le pregunta a su padre si piensa irse sin hablar con Van. Este le responde que no puede hacerlo porque comenzó a entender que cometió un gran error al expulsarlo de su reino. Al final, mientras nuestro prota y su grupo celebran la victoria, Orto y Shara presentan al líder de los enemigos que capturaron. Carla lo interroga por un buen rato
consiguiendo sacar toda la información posible. Pero lo más preocupante es que según Buset no solo son dos los lugares que atacarían, sino que hay un tercer objetivo y es el dominio del conde Ferdinand. Y aquí, mi gente, es donde aparece un giro inesperado. Van bastante preocupado, les ordena a todos que vayan de inmediato, pero Harut se niega a que él sea quien ayude el territorio de su padre. Nuestro prota no entiende por qué se lo permite, pero Carla entiende la situación. Además, le explica que si alguien como él, siendo un varón, es quien logra salvar el territorio de un conde, Ferdinand será visto como alguien incapaz y seguramente perderá parte de su territorio. Por esta razón debe ser Harut quien dirija totalmente las tropas. Pobrecito Van, de seguro estaría pensando, no quieren que vaya porque se preocupan por mí. Y literalmente le salen con que es que no, que es muy poderoso y puede quedarse con otro reino más. Al final nuestro prota acepta sin ningún problema y al menos decide enviar con ella algunos aventureros. Horto le responde que todos los aventureros están dispuestos a ayudarle porque ellos no tienen ningún problema en intervenir en asuntos políticos, por lo que unos días después ya llegan hasta el territorio de Ferdinand. Harut queda totalmente en shock al ver la ciudad que es su hogar tan destruida. Incluso oye los gritos de las personas y grita desesperada porque en el castillo debe estar su madre. En ese momento Horto la detiene porque es peligroso que se adelante sola y le pide que le dé el mando del grupo, pero la chica se niega a hacerlo porque sabe que debe ser quien tenga la responsabilidad de salvar a su familia y les dice que tiene una idea que pueden hacer. A ver, mija, ya decídete. Por otro lado, en la mansión, Sharan trata de tranquilizar a su hija porque no esperaba un ataque de Yelineta y al menos deben resistir lo más que puedan, aunque no puede evitar recordarse de Harut al ver a su otra hija. En ese momento, el ejército enemigo logra asegurar una gran parte de la ciudad y los comandantes enemigos confían en que derrotarán la ciudad de Ferdinand, por lo que comienzan a rodear la mansión principal, pero sin que se den cuenta, uno de los wyvernos cae desde el cielo, lo que sorprende totalmente a los soldados y miran como una figura plateada acaba con los demás en cuestión de segundos. Esto es algo que jamás había visto, pero también ven que en una colina cercana hay una bandera del ejército de Ferdinand, por lo que todo el ejército cambia de objetivo y se dirige hacia esa colina para acabar con los refuerzos. Harut observa que ahora vienen hacia ellos y aunque tiene bastante miedo porque no es tan inteligente como Van, sabe que debe proteger su hogar, por lo que le pide a Horto y los demás que le ayuden a salvar a su gente. Así que toma la delantera manejando la marioneta y todos los aventureros la siguen para brindarle la protección y se encargarán de acabar con los enemigos, desatando una gran batalla en medio de los restos de las casas. Pero cuando algunos estaban en problemas, Harut los ayuda con sus marionetas. Incluso pierde uno de sus brazos, pero logra acabar con más soldados y tras varias horas de luchar, los aventureros se emocionan porque ya casi no hay enemigos en la zona. Ustedes se imaginarán en este momento, dirán no, ya ganaron y que se terminó el anime. Pero está totalmente equivocado, gente. Hay otro giro inesperado. En ese momento el cielo se oscurece y más de 50 wyvernos aparecen sobre ellos. Horto no entiende cómo llegaron tantos en cuestión de segundos, pero el comandante enemigo solo se burla porque sabía que tenía que tener refuerzos por si todo se complicaba. Este rápidamente les ordena a los wyvernos que ataquen aquella armadura plateada, aunque los aventureros se preocupan porque si lo hacen perderán a su mejor arma y Harut no duda en lanzarse contra los enemigos. Incluso sin que nadie lo nota, una segunda marioneta aparece luchando. Literalmente la anciana Chiyu de Naruto, solo falta que le traigan a Sakura. Todos se asombran porque no sabían que Harut manejara dos al tiempo y la chica sabe que su maná no resistirá mucho al hacer esta técnica, pero debe sobreesforzarse para intentar ganar y se concentra en cada uno de los wyvernos, eliminándolos sin piedad porque recuerda que su magia siempre fue vista como una maldición.
habitación. Incluso ella juró no volver a usarla en público, pero cuando conoció a Van logró ver un futuro nuevo, uno donde su magia es capaz de salvar a personas. Dios mío, gente, ya le metieron sentimiento, ya se viene un guionazo para bufear y que ganen la batalla, prepárense. Así que en ese mismo lugar donde la rechazaron por su magia, ella decide usarla para salvarlos a todos. De esta manera los wyvernos caen uno tras otro sin que nadie pueda detener a sus marionetas. Al final, después de mucho pium, flash, puff, buff y todos los efectos que quieran, gente, acaban con el último de los wyvernos en el cielo y las tropas de Yelineta huyen de miedo porque perdieron a todos los wyvernos que eran invencibles. Orto y los aventureros celebran la victoria porque el enemigo está huyendo, mientras que Arut observa con orgullo todas sus marionetas, aquellas que nuestro prota le fabricó especialmente para ella, y sabe que sin su ayuda jamás habría logrado esa victoria. Por otro lado, en la mansión, Shara se asombra al ver que los enemigos están huyendo, pero Ferdinand entra en el salón alegre de ver que están a salvo. La mujer rápidamente le pregunta si sabe quién los ayudó, pero el conde le responde que no los vio directamente, aunque le dijeron que dos marionetas aparecieron en el aire acabando con los wyvernos y eliminando a los enemigos. Además, el escuadrón que llegó en la colina traía la bandera de la familia y eran dirigidos por una niña pequeña de cabello blanco. Shara, al escuchar la descripción, no puede contenerse y empieza a llorar, ya que sabe que se trata de Arut y no puede creer que a pesar de todo lo que le hicieron sufrir, aún así vino a salvarlos. Arut, por su parte, tras la victoria se aleja nuevamente de todas las personas, diciéndole a sus compañeros que no quiere ir a ver a su familia, ya que su madre siempre la rechazó por su poder y no quiere causarle más problemas. Además, simplemente se alegra de saber que ya están bien y prefiere regresar a su verdadero hogar, el cual se encuentra en la aldea Seat. Unos días después llegan con nuestro prota, quien recibe bastante feliz a todo el grupo porque nadie resultó herido, pero Arut se disculpa con él porque ella no logró dirigir de la misma manera a las tropas y se siente muy inferior. Nuestro prota se lo niega porque él envidia totalmente su poder para controlar a aquellas marionetas con tanta agilidad, y la anima porque hizo una labor increíble salvando el territorio de su padre, así que debe sentirse muy orgullosa de su poder y de todo lo que ha conseguido, lo que Arut le agradece porque esas palabras le llegan al corazón. Sí, le meten tanto misterio para saber que se gustan. Dios mío, ya háganse novios. Un momento después, Van le enseña a Arut lo que construyó en estos días, ya que hay nuevas tiendas y mejoró la plaza de la ciudad para darle más vida a sus locales, así que todos se ven más felices y no pueden evitar recordar cuando recién llegó allí, ya que la pobreza era desoladora y nunca se imaginó que alcanzarían este nivel, por lo que decide hacer una gran celebración en honor a sus victorias. Además, que puedan comer todo lo que quieran, aunque nuestro prota tiene que huir de Sparda y Dee, quienes no dejan de querer que siga entrenando y estudiando, ya que él solo quiere seguir mejorando su aldea totalmente. Además, está decidido a que convertirá esta ciudad en un lugar donde todos puedan vivir sin complicaciones y donde puedan divertirse sin ningún tipo de límites. ¡No!